We're going to run through this quickly. Muy bien, vamos a pasar por eso I rápidamente. don't, I'm not trying to get into No estoy controversy here, so tratando we're de not entrar going to go en into the controversia ways that aquí, this así que no moment vamos a goes. But I want to entrar point out one demasiado thing. detalle, In pero Mark voy chapter a 9, verse apuntar algo. 17, Marcos 9:17. it starts and says, "One of the multitude Empieza el answered, Master, 17 I brought unto thee my diciendo: son, which has a dumb spirit. Maestro, And traje wheresoever he takes him, he a tears ti a up mi his hijo, bones and tiene un gnasheth his espíritu teeth and mudo, runs away. el And cual thou donde quiera spoke que to lo your toma lo disciples that they sacude, should cast echa him out, espuma, y and le they dije a could not. tus He discípulos que lo answered echaban fuera y no pudieron. them and saith, Y O respondió faithless él, le generation, dijo: oh and generación there's fail of incrédula. us. Okay? Dice incrédula, ¿verdad? How long shall I be Sin with you? How long shall I que suffer no you? cree. Bring ¿Hasta him cuándo unto he de me. estar con And they vosotros? brought him unto him, and when they saw him, Traédmelo. straightway the spirit Y departed, se lo trajeron, y and he cuando el fell on the espíritu ground vio a and Jesús, wallowed, sacudió foaming. con violencia al muchacho y And he cayó asked, and en what? tierra y And he asked his se father, revolcaba How long is echando it ago since espumarajos. this came unto him? And he said, Of a Jesús child. le preguntó al And padre: oft ¿desde times cuánto tiempo pasa he has esto? Y cast him into the fire and el into the padre dijo: waters desde niño. Lo lleva al to fuego, destroy al him. agua, para But if matarle. you can do Pero si anything, puedes have hacer compassion algo, on us ten and help misericordia de us. nosotros y And Jesus said ayúdanos. unto him, Jesús le If you dijo: believe, si all puedes things are creer, possible to al him que that believeth. cree, todo le es And posible. straightway the father of the E child cried inmediatamente el out and said padre with del tears, muchacho Lord, clamó y I dijo con believe. lágrimas: Help creo, thou mine ayuda unbelief. mi Now incredulidad. notice, believe Ahora and mira, unbelief. Now, belief and creencia unbelief e can't incredulidad. abide in the same place La at the same creencia y la time. incredulidad no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. It's an impossibility that Es two una things can imposibilidad occupy que the dos exact same place. cosas Now, ocupen el mismo espacio exactamente. watch this. Lord, Entonces I mira believe, help esto. my unbelief. When Jesus saw Creo, that the ayuda a people mi came running together, incredulidad. he rebuked the Cuando foul spirit, Jesús vio que la saying unto him, multitud You demon, se deaf agolpaba, spirit, I arrependió al charge you, come out espíritu of him, inmundo, le and dijo: enter no espíritu more mudo y in him. sordo, te The mando, spirit sal cried, de él y no raging entres sore, más and en came él. out of him, El and he espíritu was salió as de él one dead. Then some clamando y looked at him and said, sacudiéndole, y He's dead. quedó como muerto. De But hecho, Jesus took him varios by the dijeron que, hand and lifted him que up, se había and he muerto, arose. pero Jesús lo tomó And de when la he was mano, come lo to the enderezó y house, se his levantó. disciples asked him Cuando él privately, entró en la Why did casa, not we cast sus him out? discípulos le preguntaron aparte: And he ¿por qué said no unto pudimos them, echarlo Now, fuera? notice this, Y les this dijo: ahora kind miren, can come este forth by género nothing no but puede by salir fasting. sino con oración That y, can be what we con oración y discuss ayuno. at this Y muchas point. veces And if you've heard me discutimos ese teach on that, punto. then you have an Y si idea. han escuchado We mi know this. enseñanza But right now, I want to en push on esto, through this, saben a and come back this dónde later me to dirijo con esto, pero bother me vamos a a little bit. saltarnos esto y a lo But mejor después notice regresaremos a esto, pero here, por the ahora problem was el not problema aquí es que, o vamos a decir, no el problema, más bien el problema del día de hoy no es que el cristiano no tenga fe, sino que tiene mucha incredulidad. Porque cuando tienes fe e incredulidad, como la fe es del espíritu y no del alma, ¿verdad? La incredulidad es del alma. Entonces, ¿qué tienes? Una persona de doble ánimo, como hablamos más temprano. Si pudieras tener tu mente y tu espíritu en acuerdo, será hecho. Pero si tienes doble ánimo, no ocurrirá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el de doble ánimo no va a recibir nada de Dios. Ahora, escuchen esto es bien importante en tantas áreas distintas. La Escritura dice que esa persona no piense, pues, quien tal haga, es decir, el de doble ánimo, que recibirá alguna del Señor. Es tan importante leer cada palabra y enfocarnos en la palabra. Esta es una de las ocasiones cuando intencionalmente mirarás fijamente la palabra de Dios. Hay veces que la Biblia la leemos, no digo por diversión, pero simplemente la lees así rapidito, no estás tratando de sacar así verdades profundas y eso, pero aún en eso el Espíritu Santo te revelará cosas y tienes una idea de la situación y lo que significa. Pero hay ocasiones cuando tú estás estudiando la Biblia, cuando estás contemplando intensamente cada palabra de la página, como hablamos hace un rato. Es como si estuvieras forzándote, haciendo fuerza y estás estirándote para sacar algo de la Escritura. Ahora, no exageres tampoco, porque no encontrarás algo que no está ahí. Así que no busques por cosas que no están escritas, sino que estás contemplando intensamente a las palabras que están escritas y lo que dicen y lo que significan, ¿ok? Lo que estás haciendo es como, por ejemplo, como lo he dicho, todo está hecho de acuerdo a la mente humana. Todo lo que una persona crea está creado como funciona la mente. Funciona de la misma forma. Por ejemplo,
una fotocopiadora, una máquina fotocopiadora, por ejemplo. La forma en que funciona es que hay una luz intensa que se polariza, y eso hace que el cartucho o el carbón en el cartucho hace que se adhiere a la página y hace la fotocopia donde estaba lo escrito en la página original. Así funciona. Esa fotocopiadora está hecha exactamente como tus ojos y tu mente. Así que debes mirar intensamente a las palabras, y eso, por así decirlo, esa luz hará que se pegue la palabra en tu mente. Ahora, si lo ves así de rapidito, no se quedará pegada en tu mente, pero si la miras intensamente, si la contemplas, y es difícil para mí explicarlo, pero es que lo quieres tanto y dices, pero no hay razón para tener esta escritura en mi alma. Pero la realidad es que dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino que a palabra que viene de Dios. Y mientras más te alimentas de esta palabra, más el Espíritu puede traer revelación a tu vida, el Espíritu Santo. Entonces todo esto es importante por esto. Así que donde quiera que la Escritura dice que no crea el de doble ánimo que recibirá algo de Dios, la forma en que se nos han enseñado es que esto está diciendo que Dios no dará nada a una persona de doble ánimo, pero eso no es lo que dice la Escritura. No dice que Dios no dará, dice que el de doble ánimo no recibirá nada. Puedo estar aquí parado con un billete de $20 ofreciéndolo, pero nadie se para recibirlo. Yo lo estoy dando, pero nadie lo recibe. Miren esa diferencia. Ahora, para probarte que esto es verdad, aquí está. Y de nuevo, si lo que estoy diciendo es verdad, entonces tiene que alinearse con todo lo que he dicho anteriormente. Si te digo algo hoy que contradice lo que dije cuando enseñé el seminario de sanidad, estoy mal en uno o en el otro. Pero cuando enseño esto y cuando digo, y tienes que recibir el impacto de esto. No dice que Dios no dará. Dice que el de doble ánimo no puede recibir o no recibirá. Ahora, ¿por qué no puede recibir? Hay gente que dice, sé que estás tratando de explicar, es semántica, pero ¿no será que más bien tú lo estás llevando demasiado literal y no, a lo mejor nada más significa que Dios no lo está dando y por eso no lo recibe el de doble ánimo? No, porque la Escritura dice que Dios ya nos ha dado todas las cosas en cuanto a la vida y a la virtud. Eso es lo que. Entonces, si Dios ya lo dio, es imposible que Él no lo dé. No es ni siquiera de si Dios da o no, sino que si el hombre recibe o no. Y es por eso que muchas iglesias nunca pasa nada, porque todas las semanas gritan, corren y hacen todo clamando a Dios haga algo, porque se la pasan pidiéndole a Dios que haga algo que Dios ya dio. Dios no puede dar algo que ya dio. Puede recibir lo que Él ha dado, pero Dios no puede dar más. ¿Tiene sentido? Porque ya lo dio todo. Lo que tienes que darte cuenta es que aún con el Espíritu Santo, Él ya lo dio. Por eso en Hechos habla de cómo lo recibían, no de el dar. Cuando habla de que lo dio es el día de Pentecostés. Ahí es cuando Él lo dio. La razón por la que te digo que tienes que recibir el impacto es porque si entiendes esto, te darás cuenta que será un nuevo día para ti. Te darás cuenta que no hay nada que haya imposible si simplemente lo crees. ¿Por qué? Porque todo ya ha sido dado. Es como decir, vamos a darte un día en la tienda para que compres todo gratis. Llévate todo lo que quieras. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Bueno, eso va a ser unas buenas compras. Pero todavía tengo que ir y tomarlo. Pero Él está ahí, pero todo está ahí, ya va a estar pagado, no te va a costar a ti nada, no hay límite de lo que puedo recibir.
pero tengo que ir a recibirlo. Mientras tenga la postura de recibir, eso es lo único que necesito. Es lo mismo con Dios. Dios ya ha dado, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿No es cierto? Ya está hecho. Te das cuenta que literalmente todo en el Nuevo Testamento está en pasado perfecto. Es decir, en cuanto a en las acciones de Dios, ya lo dio, ya sanó, ya dio todo. Es por eso que la gente no recibe, porque tratan de hacer que Dios haga algo que ya hizo en vez de creer que ya lo hizo, y cuando crees que ya lo hizo, ahora es fácil para ti recibirlo. Pero si sigues pensando que no lo ha hecho todavía y tengo que convencerlo a que lo haga, nunca lo vas a recibir. Es por eso que mucha gente que cree en sanidad, pero nunca recibe la sanidad. ¿Por qué? Porque no eligen creer que ya fue recibido. Por su llaga fuiste sanado, no serás sanado. Porque esta es la clave de la fe. La clave de la fe es poder proyectarte en el futuro, en este presente, en cuando has recibido ya lo que Dios dijo que te dará. Y si puedes hacer eso en este momento, entonces ya eres sano en este momento. Ya eres bendecido en este momento. El problema es que la gente mira al futuro y dice, aquel día cuando sea sanado, o cuando esto ocurrirá, cuando sea sanado va a ser genial, voy a correr y hacer todo lo que no puedo hacer. Cuando ocurra en el futuro, eso así será. Pero la clave de la fe es decir, hoy es el día de salvación, hoy es mi día, hoy es el día de recibir mi sanidad. Y en ese momento tu cuerpo es sanado. Tienes que darte cuenta, es así como fuiste salvo también. Creíste que Dios dio salvación, Jesús ya pagó por ella, y lo único que puedes hacer es decidir aceptarla, ¿no es cierto? Y para aceptarla, tuviste que ver a lo que Dios te estaba llamando. Es a salvación. Y el momento en que dices, sí, eso es verdad, te estás poniendo en ese momento futuro que ahora se convierte en el ahora. Porque para Dios siempre es ahora. Él siempre es yo soy, no es el yo seré. No es el yo seré Jehová Rafa. Él es Jehová Rafa. Yo soy el Señor que sana. No seré, no solía serlo. Tienes que entender esto. Es por eso que es tan grande. Cuando regresemos a esto, entonces dice que el de doble ánimo no puede recibir nada. ¿Por qué? Porque el de doble ánimo cree que Dios lo hará en el futuro, pero aún en su espíritu sabe que ya está hecho. ¿Por qué? Porque está en ti, en la mente de Cristo, y sabe que ya fue hecho, pero estás por un lado creyendo que va a ocurrir, y por otro lado que ya fue hecho, y entonces no hay acuerdo, entonces tienes doble ánimo. Estoy seguro que te das cuenta que todo lo que he estado diciendo encaja con todo lo que enseñamos en los otros seminarios. Es así como yo sé. Quizá tú lo acreditas a que Curry pasa mucho tiempo estudiando, o no sé qué es lo que piensas, pero yo sé que estos mensajes, estos seminarios fueron armados por Dios. Sé que yo no lo hice porque encaja todo tan perfectamente, demasiado perfecto para que un hombre lo haga, porque no se contradice en ningún lado. Si fuera hecho o originado por un hombre, habría contradicciones. Hay libros que se revisan todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque el escritor recibe más conocimiento y tiene que cambiarlo. Yo nunca he tenido que recibir nada, nunca hemos cambiado nada en ninguno de los seminarios o manuales. Lo único que hacemos es añadir más al manual, más detalles, pero nunca hemos tenido que retractarnos o disculparnos, perdón, esto nos equivocamos. Nunca hemos tenido que hacerlo. Y eso es algo inaudito, y eso prueba que es Dios quien ha hecho esto. Es por eso que yo soy tan firme en cuanto a esto, porque si yo creyera que yo lo hice, honestamente no diría nada en cuanto a ello. ¿Por qué? Porque entonces estaría diciendo, qué bien lo hice, yo, Curry, soy tan inteligente. Ese no es el punto, sino que yo sé que Dios es quien está haciendo todo esto, así que lo glorifico a Él en el hecho de que ahora todo esto encaja. Y de hecho al final, este es el primer manual
que no hemos puesto todas las profecías que hemos recibido, pero si tienen los otros manuales, lean esas profecías que fueron habladas por Simeon Stewart, porque habla en detalle cómo Dios iba a traer revelación nueva, que ha estado tratando de enseñar por años y años, pero que eventualmente saldrían. Así que empezamos a ver estas revelaciones en este tiempo. Hay veces que estoy leyendo y orando, leyendo y estudiando, y veo cosas que digo, ok, Dios, esto está demasiado complicado. Dios, me tendrás que probar esto no con 2 o 3 escrituras, sino como con unas 200, porque para esto necesito pruebas. Y el Señor me empieza a mostrar las escrituras y el contexto. Aún en los descansos que tomo entre el seminario ahorita, empiezo a buscar todas las escrituras que tienen que ver con pensamiento, saber, conocimiento y todo esto, y me sorprende ver todo esto. Cuando descanso allá atrás, eso es lo que hago en mi descanso. Estoy escribiendo en mi laptop, escribiendo y en mi Biblia de estudio, escribiendo todas estas escrituras, y luego regreso acá y estoy apasionado, como si esto no fuera suficiente, ¿verdad? Pero bueno, escucharás algunas de estas cosas después, pero hay cosas que están ocurriendo en el ámbito espiritual que no sé cómo decirlo, pero basado en la actitud del Espíritu. Dios está harto con el progreso lento de la iglesia y está diciendo, nos vamos a mover. Es como diciendo, la nube se está moviendo, muévete o quédate ahí, pero yo no me voy a esperar ya. Y habrá una compañía, un remanente de gente, siempre lo hay, ese remanente que dirá, ¿sabes qué? Si la nube se mueve, yo me moveré con eso. No me importa para dónde va la nube, pero yo voy con esa nube, porque hay cosas que están acelerando y hay cosas que están saliendo. Y para mí ha sido difícil mantener el paso y he tenido que estar haciendo notas. Anoche estaba tratando de irme a dormir como a medianoche y mi teléfono está a la mano siempre. Dicen que no es bueno eso, pero hay veces que me llaman en la noche. Tiene que estar ahí porque no quiero salir corriendo a contestarlo a otro cuarto. Está ahí a mi lado todo el tiempo y anoche estoy diciendo, hubiera agarrado un papel y pluma. Pero aquí está mi teléfono y estoy tomando notas, haciendo notas en mis aplicaciones para tomar notas y escrituras, y nada más me quería ir a dormir, pero hay cosas que me vienen todavía en mi espíritu, y cuando termino de eso, a los 3 minutos estoy completamente dormido ya. Cuando termino, estoy completamente dormido. Despierto 5 minutos antes de mi alarma, que es normalmente como ocurre. Quisiera que tuviéramos a uno de nuestros colaboradores que trabajan aquí conmigo, que se llama Zach. Se metió de lleno en esto de la renovación de la mente. Es uno de nuestros copastores de nuestra iglesia en Portland. Está viajando en Europa ahora mismo. Se casó el año pasado con una mujer de Bielorrusia y está pasando tiempo allá. Pero empezó a aplicar cada principio que aprendió en el seminario de renovación de la mente. Cosas de cómo poner tu alarma para despertarte, hacer ciertas cosas durante la noche, y luego cómo pasar a despertarte antes de la alarma y cosas así, porque tu espíritu sabe qué tiempo es o qué hora es en todo momento y sabe cuándo tienes que despertarte, y tú puedes controlar a tu espíritu en ese sentido, y más bien tu espíritu controla tu mente y despierta a tu mente, a tu alma. Puedes despertarte cuando tienes que despertarte, sea que tengas alarma o no, y él ha estado haciendo esto. Y también como bíblicamente meditar en la palabra de Dios, porque la forma bíblica no es levantarte en la mañana y escúchame antes de terminar, ¿ok? Escúchame hasta que termine, por favor. Frena un poco tu mente veloz y no trates de tratar de figurar para dónde voy, pero muchos dicen, voy a levantarme, voy a pasar tiempo devocional de Dios en la mañana, sea como lo hagas tú, y luego en la noche, si tengo tiempo, haré esto o aquello, pero técnicamente eso no es bíblico. Técnicamente no es el día como funciona.
no es de mañana a noche. De acuerdo a Génesis, la noche y la mañana es el día, en ese orden. Lo que haces esa noche, antes de irte a dormir, y después en cuanto te despiertas, haces lo mismo que hiciste la noche anterior. Eso funciona y se amarra en tu mente, porque tu espíritu y tu mente y tu alma está pensándolo toda la noche. Nunca tengo pesadillas. Si no tengo un sueño que sea pacífico y energizante, normalmente es una alerta y lo analizo, porque no tengo sueños malos ni pesadillas. En ocasiones son sueños que me alertan y aún así no es algo que me da miedo, es algo que digo, ok, sentí algo como una alerta, y hay un seminario en cuanto a interpretación de los sueños, pero cuando renueves tu mente a cierto grado podrás entender los sueños y cuando son alertas y cosas así. Pero todo eso es sorprendente, porque la renovación de la mente es básicamente aprender a caminar en el espíritu, porque es un asunto de alinear tu mente con el espíritu. En fin, tengo que terminar aquí. Pero el problema no es que el cristiano no tenga suficiente fe. Si has nacido de nuevo, tienes suficiente fe para recibir todo lo que Dios ya ha provisto. Todo. El problema es que no es que tengas suficiente fe, sino que tienes demasiada incredulidad. Ahora, ¿de dónde vino esa incredulidad? Bueno, vamos a hablar de esto rápidamente. Primero, la incredulidad. Bueno, hay dos áreas que podemos mirar aquí. Jesús dijo, por sus tradiciones de hombres. Esa es la primera fase de incredulidad, pero eso tiene que ver con la iglesia. Así que la mayoría de la incredulidad es simplemente por ir a la iglesia incorrecta. Crees lo incorrecto porque te enseñan lo incorrecto, entonces eso resulta en incredulidad. Así resulta. Es tan vital que tú estés seguro por lo que la gente está predicando, los que están predicando, y también tener cuidado con lo que tus hijos están escuchando. Es importante que sepas que tus hijos están escuchando la palabra de Dios y no solamente los están cuidando como niñeras cuando estás en la iglesia, porque si es así, a lo mejor tú vas muy bien, pero tus hijos tienen muchos problemas y siempre estás tratando de ayudar a tus hijos y esas emergencias porque no están aprendiendo bien. Pero para un cristiano, la primer área de incredulidad, tradiciones de hombres, hace mucho daño, pero eso es dentro de la iglesia. Pero lo importante es, o lo más fuerte es, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si así viene la fe, entonces la incredulidad viene por escuchar la palabra del hombre o la palabra de Satanás. Ahora, porque tienes que darte cuenta que la mente no renovada es lo mismo que la mente de Satanás, porque es carnal, no es de acuerdo al espíritu, y porque es carnal, está destinada a muerte. Es así de fácil. Ahora, cuando Jesús dice, voy a ser crucificado, voy a hacer todo esto, y Pedro dice, no dejaré que eso pase. Jesús dice, vete de mí, Satanás. Y luego dijo, porque no piensas como, o no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, o piensas como un hombre. Ahora, piensa cómo le dijo Satanás, porque pensaba como hombre. ¿Por qué? Porque el hombre carnal piensa como Satanás. Y lo único que impide al hombre carnal hacer cosas malas es el miedo a las consecuencias. Muchas veces la persona carnal, si piensa que puede salirse con la suya, lo hará y luego es sorprendido en el pecado. Así que la clave, tenemos que darnos cuenta que la mente del hombre carnal es la mente de Satanás. Jesús solo habló de dos tipos de mentes. Date cuenta de esto y después los mando a un descanso. Habló de estas dos, la mente de Satanás y la mente de Dios. Ni siquiera incluyó la de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que está en medio decidiendo
para un lado o el otro. Date cuenta que el hombre no es neutral. Cada fuente de información viene o de Dios o del diablo. No hay fuente que venga del hombre en sí mismo. Si el hombre fuera neutral, Jesús no hubiera tenido que morir. Pero porque nunca puede ser neutral el hombre, sino que es de Satanás hasta que nazca de nuevo, es por eso que Jesús tuvo que morir. Muchas veces dices, eso vendrá de mí, de Satanás, o del diablo o de Dios. Ya te equivocaste, es o de Dios o del diablo. Tú eres el que está escuchando o la palabra de Dios o la palabra del enemigo, del diablo. Si la fe viene de la palabra de Dios, el miedo y la incredulidad viene de la palabra del diablo. Si te pasas la mayoría del tiempo escuchando palabras del hombre, estarás en incredulidad. No hay forma en que estés enfrente de una televisión por 2, 3, 4 horas en la noche y no estar en incredulidad específicamente en cuanto a sanidad. Porque te muestran medicinas, centros de rehabilitación, cirugías que te están bombardeando con incredulidad, diciéndote que hay una respuesta humana a la enfermedad. Ahora, también para que sepas, una cosa más para darte un incentivo en esto. Esta es una estadística que la otra vez salió o que alguien me envió. Las estadísticas son estas. La gente adinerada o que con riqueza pasan menos de una hora al día viendo la televisión. La mayoría menos de 15 minutos al día, porque puedes escuchar todas las noticias que necesitas en el día en 15 minutos, pero la gente que ha acumulado riqueza pasa menos de una hora viendo televisión. Sin embargo, gente que está en el 25% de pobreza, digamos, pasa de 3 o 4 horas al día viendo televisión. Están tratando de escapar muchos de ellos a su realidad, pero puedes ver la diferencia. No estoy diciendo que ver televisión hará que te vayas a la quiebra, no estoy diciendo eso, pero no vas a acumular riqueza viendo televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucho de eso tiene que ver con ser perezoso, ¿verdad? Y se usa como excusa o como escape para escapar de cosas. Pero bueno, tengo que terminar. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.